Dios le bendiga, qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Entramos hoy a la semana 17, día 1. Esta semana vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, ese conjunto de capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes para ministrar, para ser usados en la obra del Señor, para bendición de los creyentes, para bendición de la iglesia. Así que vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Hoy el tema es los dones como manifestación del Espíritu Santo y se va a centrar básicamente en el objetivo, en el propósito de los dones que Dios da a la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra, recibe toda gloria, recibe todo honor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey y dueño. Te bendecimos y te exaltamos en este día. Gracias por tus bendiciones, por tus maravillas. Gracias por todo lo que tú nos has dado, porque todos tus dones, tus dádivas, tus bendiciones son perfectas, porque tus bendiciones no nos añaden tristeza, tus bendiciones fortalecen nuestras vidas y nos ayudan a cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste, tú nos escogiste como pueblo tuyo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por la presencia y la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro, que tú nos guíes al conocimiento de tu palabra, al cumplimiento de tu propósito, Señor, al descubrimiento de tu voluntad, oh Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de este tiempo, Señor. Que tu presencia esté sobre ellos, que tu Espíritu Santo ministre sus vidas, que tú hable a su mente y a su corazón, Señor. Que tu gracia abunde en sus corazones cada día. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Los dones del Espíritu Santo, los dones como manifestación. Texto bíblico para hoy, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dos cosas de ese versículo bíblico. A cada uno. Dios imparte uno por uno. A todos. La voluntad y el propósito de Dios es abarcar, bendecir y dar dones espirituales a cada creyente. A cada uno, y es importante destacar, a cada uno, uno por uno, porque a cada uno Dios le da el Espíritu Santo, el don espiritual, que en su propósito y en su voluntad Él ha escogido para que ese creyente desarrolle y use como bendición para la iglesia. La palabra don significa dádiva o regalo. Otra vez es importante aquí enfatizar que los dones no es algo que nosotros merecemos ni ganamos, es algo que Dios nos regala, que Dios nos da por su gracia. Nada podemos hacer para que Dios nos dé absolutamente nada de lo que Él da. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, no por méritos humanos, sino por su gracia, por su misericordia. Claro que los seres humanos que amamos a Dios, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos hemos consagrado el día que aceptamos a Cristo como Salvador para servirle y agradarle a Él, siempre debemos vivir una vida agradable a Él como nos hemos comprometido, siempre debemos ir en el proceso de desarrollo de la santificación en nuestra vida, en un proceso creciente y todo, y vivir en ese estado de comunión, de entrega, de relación constructiva y creciente con Dios, pues va a ser posible que nosotros podamos ser usados más efectivamente por Dios y podamos recibir de forma más efectiva dones y gracias de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, no hacemos, no tratamos de vivir una vida en santificación, no tratamos de vivir una vida agradable a Dios para ganarnos lo que Él nos da. Tratamos de vivir una vida agradable a Dios porque eso fue lo que nos comprometimos a hacer el día que nos convertimos. Tratamos de vivir una vida en santificación porque es el proceso que comenzó el día que nos consagramos para Él. Ahora, si nosotros somos obedientes y somos responsables en cumplir con el pacto de consagración que hicimos en el momento que nos convertimos y esa santificación que inició en el proceso de nuestras vidas cuando nos convertimos, entonces vamos a recibir de Dios
toda dádiva y todo don que Él ha ofrecido a los creyentes, no porque ellos lo merecen ni se lo han ganado, sino porque Él lo prometió por su amor. Y todos los que nos hemos comprometido con Él en consagración, entonces tenemos la promesa de recibir el don del Espíritu Santo y de recibir los dones y manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él ha prometido usarnos para bendición de su iglesia. Entonces, Él nos va a usar para bendición de su iglesia si nosotros somos fieles en cumplir el compromiso, el pacto que hemos hecho con Él de consagración y de entrar en el proceso de santificación, de restauración de su imagen en nosotros, de obediencia a su voluntad, porque es el compromiso que nosotros hicimos, no para ganarnos los dones, sino para recibir el regalo de la salvación, que es el regalo más importante. Ahora, Dios imparte dones a cada creyente, a cada uno en particular, a cada uno conforme al propósito de Dios sobre cada vida, a cada uno conforme, como dice la Biblia, al nivel de fe y también, lógicamente, a la capacidad que la gente tiene para operar el don que Dios está poniendo bajo su responsabilidad. Dios no nos da carga que no podamos llevar. En la parábola de los talentos, Dios le dio talentos a cada uno según la capacidad que cada uno tenía para administrar, de modo que Dios fue justo y equilibrado en lo que a cada uno le dio. Ahora, cuando nosotros estamos pendientes de lo que Dios le da a otro y no de lo que Dios nos da a nosotros según la capacidad que Él ve que nosotros podemos hacer, lo que hacemos es esconder el talento nuestro y estar pendiente del talento ajeno. Y en vez de administrar y fortalecer y edificar la obra de Dios con el talento nuestro, escondemos nuestro talento y luego cuando el Señor nos pide cuenta vamos a culpar al mismo Dios de lo que nosotros no hicimos, diciéndole que Él nos dio a nosotros menos de lo que nosotros merecíamos y que le dio a otros más de lo que otros, según nuestro entendimiento, merecían, que fue lo que hizo el que escondió el talento que le dieron. Acusar a Dios de ser injusto, acusar a Dios de no ser equilibrado, acusar a Dios de favoritismo, acusar a Dios de cualquier cosa que nosotros a veces acusamos a Dios en nuestro interior, tenemos quejas contra Dios en nuestro interior porque estamos viendo a alguien que está haciendo algo que nosotros creemos que tenemos capacidad de hacerlo, pero Dios no nos ha dado ese don y ese talento. Dios da a cada uno conforme a la medida de su fe, Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Y al que Dios le dio 5 talentos y al que Dios le dio un talento, a cada uno Dios le dio de manera justa lo que cada uno podría administrar. Y no podemos estar pendientes de lo que Dios le dio al otro, sino estar pendiente de lo que Dios me dio a mí y usarlo para lo que Dios me lo dio. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Y lo segundo que debo destacar de este versículo bíblico es el propósito, para provecho, para provecho. Ya más adelante en el capítulo 14 de Primera Corintios, el apóstol Pablo habla de esos dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Ahora, es importante prestarle atención al propósito para provecho, porque quiere decir que los dones del Espíritu Santo tienen que aprovecharte a ti, y no puede ser entonces como el que escondió el talento por estar pendiente de talento ajeno, y entonces se entristeció y desarrolló enojo contra Dios, contra el que le dio el talento en su corazón, y entonces ese don que le fue dado para provecho terminó siendo una maldición para su vida, porque estuvo pendiente del don ajeno y lo que hizo fue esconder su propio talento y enojarse contra quien le dio el talento para trabajar. De modo que ese talento no le aprovechó, pero no por culpa del que le dio el talento, sino por culpa de su propio corazón, de su propia actitud, de la propia forma como asumió la responsabilidad, el don, el regalo que le fue puesto a administrar. Del mismo modo, nosotros, el don que Dios nos da no nos va a traer provecho espiritual a nuestra vida si en vez de usarlo para el propósito de Dios, lo que estamos es usando el don de manera inadecuada o no estamos usando nuestro don a plena capacidad de forma efectiva por estar pendiente de los dones que Dios le dio a otro. Entonces, yo no puedo operar en el don ajeno. Yo tengo que operar en el don que Dios me da. Y el don que Dios me dio va a aprovecharme cuando yo estoy pendiente de cumplir obedientemente con las responsabilidades que trae el don que Dios me dio. Y lo segundo, que para provecho significa es que debe ser para provecho de la iglesia, para provecho y bendición de otros, para edificación de otros, porque los dones Dios no se los da para ministrar a otros con los dones que Él nos dio,
De modo que el provecho que Dios quiere es que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia sea bendecida, que otros sean bendecidos por el don, la capacidad, la gracia que Dios depositó sobre nosotros para ministrarla como bendición a otros. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos escoja y que Dios nos dé dones para que nosotros podamos servir de instrumentos de bendición. No tenemos que competir con los dones, no tenemos que desear don ajeno, no tenemos que sobreactuar con nuestros dones, no tenemos que ejercer nuestros dones pensando que somos superiores a otros creyentes por el don que tenemos. Simplemente tenemos que ministrar nuestros dones para provecho, bendición, edificación de los creyentes, de la iglesia, de las vidas y de nuestras propias vidas. De modo que eso es importante en ese versículo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La iglesia de Corinto experimentaba una abundante actividad espiritual, lo cual Pablo no ignoró. Desde el principio, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, posiblemente la iglesia más desordenada de la historia del cristianismo, la iglesia de más abusos espirituales de la historia del cristianismo, la iglesia de más escándalos de la historia del cristianismo, la iglesia de más que más desordenó y desproporcionó todas las cosas de la liturgia cristiana. A esa iglesia el apóstol Pablo le escribe porque estaba experimentando una abundante actividad espiritual en desorden, en confusión, con falta de respeto de las cosas, con abusos, pero estaban experimentando una abundante actividad espiritual, la cual Pablo no ignoró. Y aquí es importante entonces hacer un alto reflexivo, porque los creyentes pentecostales de hoy que nos dejamos intimidar con el supuesto desorden, queremos culpar al Espíritu Santo del desorden y cerrarle la puerta al Espíritu Santo en nuestra iglesia porque nosotros no queremos el desorden. Pero cuando la iglesia de Corintio, que experimentaba una abundante actividad espiritual, había confusión y había desorden y habían abusos y habían intrigas y habían divisiones y habían pecados y había de todo en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo no ignoró la abundante bendición y manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. El apóstol Pablo lo que vino fue a corregir todos los abusos, todas las confusiones, todos los desórdenes, todos los pecados, etcétera. Vino a corregir todo lo malo para que la manifestación del Espíritu Santo pueda cumplir con el propósito para el cual es derramada. El apóstol Pablo no vino a dudar del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no vino a señalar al Espíritu Santo. El apóstol Pablo no vino a anular la manifestación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no vino a disminuir la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no vino a decir que esos dones no eran del Espíritu Santo hoy, que debido a que eso era un caos no era de Dios. El apóstol Pablo vino a corregir los creyentes y a desarrollar madurez en los creyentes para que los creyentes gestionen de forma adecuada la manifestación del Espíritu Santo. Y lo mismo debe pasar hoy. Cuando una iglesia está bajo avivamiento espiritual, cuando una iglesia está bajo manifestación del Espíritu Santo, sería en cierto modo normal que debido a que estamos en la colectividad, hayan creyentes que no sepan todavía gestionar la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, que no sepan aplicar de manera adecuada ese principio del apóstol Pablo que dice el Espíritu se sujeta al profeta, que él se lo enseñó a los corintios en este contexto. Entonces, si eso ocurre, no quiere decir que el Espíritu Santo está mal en la iglesia, no quiere decir que el Espíritu Santo trae caos y confusión y desorden a la iglesia, no quiere decir que lo que está mal es el Espíritu Santo, quiere decir que lo que está mal es que nosotros no hemos aprendido a gestionar de forma adecuada la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Nada de eso puede hacernos dudar de la autoridad divina para manifestar su gloria en la iglesia. Él es el dueño de la iglesia y él envió su Espíritu Santo para acompañar el ministerio de la iglesia, de modo que el Espíritu Santo está bien. Quienes en ese caso estaríamos mal somos nosotros. Y entonces nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para poder corregir y ordenar todo aquello que en una manifestación espiritual se sale del orden bíblico. Y para eso tenemos 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios para ayudar a corregir todo el caos, todo el desorden, toda la confusión y todos los abusos que esa iglesia tenía, sin detener y sin disminuir la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Más bien limpiando todo lo turbio para que la manifestación del Espíritu pueda ser transparente y pueda ser de bendición.
De modo que eso es importante entenderlo, los pentecostales de hoy, para que no nos dejemos intimidar por aquellos que le hacen culto al orden y sacan al Espíritu Santo de la iglesia en su culto al orden, en su culto a lo decente, en su culto a lo ordenado, en su culto a lo correcto, en su culto a lo supuestamente bien planeado. Sacan al Espíritu Santo porque según su entendimiento, el Espíritu Santo en sus manifestaciones provoca desorden, provoca caos, provoca confusión. Mentira del diablo. Quienes se confunden y quienes hacen caos y quienes desordenan y quienes abusan somos nosotros. El Espíritu Santo viene para bendecir la iglesia y cada vez que el Espíritu Santo viene debe ser bienvenido a la iglesia porque es su iglesia. Él es el guía, dueño y señor de la iglesia. Fue enviado para ministrar con la iglesia en el cumplimiento de la misión y quienes tenemos que corregir nuestros desórdenes, nuestros abusos, nuestras confusiones y nuestro caos somos nosotros los creyentes y debemos corregirnos bajo el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, sin limitar, sin detener y sin sacar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca es el problema. El Espíritu Santo nunca es el problema. El problema somos nosotros que no lo gestionamos y lo administramos bien, la manifestación del Espíritu Santo. Y ahora tenemos principios bíblicos que Dios dio al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo los escribiera a la iglesia de los Corintios y que eso quede para nosotros hoy. De modo que si todavía al día de hoy hay caos y desorden en la manifestación del Espíritu Santo en las iglesias, no es por culpa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo incluso inspiró al apóstol Pablo a escribir estos capítulos para que se administre bien la manifestación en Corintios y para que queden para nosotros administrar la manifestación del Espíritu Santo bien hoy. Si hay caos y si hay desorden, la culpa es de nosotros, los creyentes, es de nosotros los líderes de la iglesia que no enseñamos esta palabra de forma adecuada y que damos rienda suelta a manifestaciones que se salgan de control habiendo Biblia y Espíritu Santo y don de discernimiento y autoridad espiritual para poder corregir y para poder lograr que la manifestación del Espíritu Santo vaya en la dirección que Dios la envía para edificar y bendecir a la iglesia y a los creyentes. De modo que la iglesia de Corintio experimentaba una abundante actividad espiritual, pero también había confusión respecto al propósito de los dones. Pablo aclara que los dones no son trofeos personales ni señales de superioridad espiritual, son expresiones del Espíritu Santo que revelan su presencia activa en medio del pueblo de Dios. Cada don es una ventana por la cual el Espíritu muestra su poder, su sabiduría y su amor para bendecir a todos. Cada don del Espíritu Santo es una ventana a través de la cual Dios, el Espíritu Santo, manifiesta su poder, su sabiduría y su amor para bendecir a todos los creyentes. Los dones espirituales son manifestaciones visibles del Espíritu Santo dadas para el provecho y edificación de toda la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones visibles del Espíritu Santo dadas para provecho y edificación de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo afirma que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, nos recuerda que los dones espirituales no nacen del esfuerzo humano ni de la capacidad natural. Son dados por Dios para glorificar a Cristo, su poder, su compasión, su sabiduría y su misión. Son dados por Dios para glorificar a Cristo, glorificar el poder de Cristo, la compasión de Cristo, la sabiduría de Cristo y la misión, el ministerio de Cristo, que es el mensaje del Evangelio, el establecimiento de su iglesia. El Espíritu no solo habita en nosotros, sino que se manifiesta a través de nosotros. Los dones muestran que Dios obra en nosotros. Los dones no son adornos, son herramientas para servir, amar y fortalecer a otros. No son adornos espirituales que nosotros tenemos como medallitas prendidas en nuestro vestuario para brillar y para que la gente nos identifique como una medalla ganada. No son medallas como las que le dan a los militares, que cuando tú ves las medallas, tú sabes qué honor han tenido por su esfuerzo en la milicia. No se trata de eso. No son adornos, son herramientas para servir, para amar y fortalecer a otros. Me gusta eso, herramientas para servir a otros, herramientas para amar a otros. Tenemos que ministrar nuestros dones con amor. Tenemos que ministrar nuestros dones con amor y tenemos que ministrar nuestros dones para fortalecer a otros, no para debilitar a otros.
no para dañar a otros, no para matar a otros, sino para fortalecer a otros, para alimentar a otros, para nutrir a otros, para enriquecer la vida espiritual de otros. Cuando un creyente opera en un don, Cristo está siendo revelado a través de esa persona y a favor de otros creyentes. Cuando la iglesia permite que el Espíritu fluya, Cristo es exaltado en la iglesia. Cuando la iglesia permite que el Espíritu fluya, Cristo es exaltado en la iglesia. Cuando los dones se usan para edificar, Cristo es visto con claridad en la iglesia. De modo que cuando nosotros mismos permitimos que haya confusión, caos y desorden, somos nosotros los culpables de que Cristo no sea glorificado, somos nosotros los culpables de que Cristo no sea visto con claridad en esa manifestación. Porque la intención del Espíritu Santo es glorificar a Cristo Jesús. Es traer gloria al nombre de Cristo. De modo que cuando nosotros permitimos que una manifestación del Espíritu se convierta en un desorden y que esa manifestación del Espíritu no traiga como resultado testimonio de Cristo Jesús en medio de la comunidad en la que la iglesia opera, entonces los culpables somos nosotros y no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre viene para glorificar a Cristo. Si esa gloria que el Espíritu Santo quiere darle a Cristo al manifestarse se pierde porque nosotros no hemos aprovechado la manifestación del Espíritu Santo para los propósitos que Dios lo da, lo hemos confundido y lo hemos dañado nosotros mismos, no el Espíritu Santo. Pablo enfatiza que los dones son para provecho, es decir, para beneficio común. El Espíritu no da dones para que alguien destaque, sino para que la iglesia crezca. El Espíritu no da dones para que alguien se destaque en la iglesia, sino para que la iglesia crezca. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento, el Espíritu Santo nos invita a buscar el servicio. Y Cristo mismo lo dijo, el mayor entre ustedes será el que sea capaz de servirle. De modo que en la iglesia lo que se busque es que la gente sirva, no que la gente tenga posiciones, dones para figurear, dones para ejercer autoridad sobre otros, dones para dañar la vida de otros, ejerciendo autoridad inadecuada, incorrecta, usando el nombre de Dios y la autoridad del Espíritu Santo para dañar otras vidas, sino para que la iglesia crezca. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento, el Espíritu nos invita a buscar servir. En una cultura que exalta lo individual, el Espíritu nos llama a edificar lo comunitario. Aunque Dios me lo da a mí el don, me lo da para servir a la iglesia y bendecir a la colectividad de la iglesia. El Espíritu nos llama a edificar en lo comunitario, no a exaltar nuestro propio nombre. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántos dones tengo, sino por cuánto Cristo se manifiesta a través de ellos para bendecir a otros. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántos dones tengo, sino por cuánto Cristo usa esos dones en mí para bendecir a otros creyentes. Y aquí cabe una pregunta interesante. ¿Los dones que tú tienes le está permitiendo a Jesucristo usarlo para que otros sean bendecidos con esos dones? ¿O está tratando de imponer tu autoridad espiritual aparente sobre la vida de otros, basado en que tiene un don o tiene una capacidad o tiene un liderazgo o tiene un puesto de autoridad? Debemos ser cuidadosos al administrar los dones, los ministerios, los talentos, las gracias y las posiciones que Dios nos da dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol, pero a cada uno el Espíritu reparte dones sin excluir a nadie. Todo creyente tiene un lugar y una función en el cuerpo de Cristo. Y eso lo expliqué al principio. A cada uno quiere decir que el Espíritu Santo les da dones a todos sin excluir a nadie. Todo creyente tiene un lugar, todo creyente tiene una función en el cuerpo de Cristo. Número 2, le es dada la manifestación del Espíritu. Los dones no son habilidades humanas mejoradas, sino manifestaciones del Espíritu. Cuando un don opera, es el Espíritu mismo actuando a través del creyente. Los dones no son habilidades humanas mejoradas, sino manifestaciones del Espíritu. Cuando un don opera, es el Espíritu mismo actuando a través del creyente. Me gusta eso que dice, no son habilidades humanas mejoradas. No es tu sabiduría siendo mejorada por el Espíritu Santo para que sea más efectiva. No son tu conocimiento siendo dotados por el Espíritu Santo para que sea más efectivo. No, no, no. Los dones del Espíritu Santo son habilidades que el Espíritu Santo genuinamente te da. Y a veces nos lo da, a veces nos lo da en el vacío, nos lo da en el vacío,
en áreas de nuestras vidas para que sea exaltado y glorificado Cristo y nosotros estemos conscientes de que el Espíritu me está usando justamente en una área en donde yo humanamente hablando no podía operar a menos que no fuera por el Espíritu Santo. Número 3, para provecho. El propósito es claro: beneficio común, edificación de la iglesia, fortalecimiento de la fe cristiana, consuelo y dirección a los creyentes, crecimiento espiritual para todos. Ningún don es para lucimiento personal, todos son para servir, para provecho. El propósito es claro: beneficio común, edificación de la iglesia del Señor, fortalecimiento de la fe de los creyentes, consuelo y dirección para los creyentes y crecimiento espiritual de la iglesia y de los creyentes. Ningún don es para lucirse, todos son para glorificar a Cristo Jesús. Los dones espirituales son señales de que el Espíritu Santo está presente y activo en la iglesia. Él se manifiesta para revelar a Cristo, edificar a los creyentes y avanzar la misión del reino. Cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva, la iglesia deja de ser un espacio meramente humano y se convierte en un lugar donde Dios actúa con poder. Repito eso: cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia deja de ser un espacio meramente humano, de un programa humano, de un orden humano, y se convierte en un lugar donde Dios actúa con poder. Entonces los creyentes deberíamos desear que en la iglesia Dios actúe con poder y preferir la manifestación del Espíritu Santo al orden aparente nuestro, que nos ceñimos a un programita, a un ordencito, a una cosita ahí para que todo esté dentro de un orden humanamente adecuado, pero que saca, limita, encajona, encierra, reduce al Espíritu Santo a un rincón de la iglesia. Y colocamos al Espíritu Santo en un rincón de la iglesia y operamos nosotros con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento, basado en nuestro tiempo, el mezquino tiempo que nosotros queremos darle a Dios después que tenemos todo el tiempo para nosotros, el mezquino tiempo que venimos a darle a Dios porque lo único que tiene urgencia a veces en nuestra vida es lo que le damos para Dios. Podemos hacer cualquier otra cosa sin límites de tiempo, pero cuando venimos a la iglesia venimos limitados a un tiempo. El poquito tiempo que podemos darle a Dios, el tiempo limitado que escogemos para Dios, lo único que debe llevar prisa en nuestra vida es lo que hacemos para Dios. Porque todo lo demás tiene importancia y lo de Dios es algo ahí que lo hacemos porque necesitamos a Dios para poder recibir bendiciones y por lo tanto debemos tratar de tenerlo contento dándole ahí un poquito de tiempo. Algo. Eso debería ser degradante para nosotros como creyentes, someter la iglesia al orden nuestro y no a la autoridad y presencia de Dios. La pregunta no es si hay dones disponibles, sino si estamos dispuestos a ser instrumentos dóciles en sus manos. Dios tiene dones disponibles. Dios da el Espíritu Santo a todos los creyentes. La pregunta no es si Dios tiene don para mí, sino que la pregunta correcta es: ¿estoy yo dispuesto a ser instrumento dócil? Y preste la atención a la palabra dócil. Instrumento dócil en las manos de Dios. Instrumento dócil es un instrumento que Dios puede usar, que Dios puede doblegar, que Dios puede quebrantar, que siempre está flexible y sensible a la autoridad de Dios sobre su vida, que no se va a exceder sobre la autoridad de Dios, basado en la misma autoridad que Dios le ha dado. Gente que Dios puede darle un don de profecía y luego ellos salen a profetizar, ya de ahí para allá lo que a ellos se les ocurra, porque Dios una vez lo usó con don de profecía. Ahora ellos son profetas y profetizan lo que ellos quieran, sin contar con Dios. Entonces ya dejaste de ser un instrumento dócil, sometido a Dios, para convertirte en alguien que va a hacer las cosas basado en ciertas habilidades y destrezas, pero no quebrantado y doblegado a la presencia de Dios. Los dones que Dios nos da es para que lo usemos dócilmente bajo la autoridad de Él. Y debemos ser creyentes que nos mantengamos siendo dóciles a Dios en medio del uso del don que Dios nos ha dado. Los dones espirituales son un recordatorio permanente de que la iglesia no depende de fuerzas humanas, sino del Espíritu Santo. Los dones espirituales son un recordatorio permanente de que la iglesia no depende de fuerzas humanas, sino del Espíritu Santo.
La iglesia no depende de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos gestionamos y administramos, pero la iglesia no depende de nosotros. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo. Él reparte dones en la iglesia, Él activa los dones en la iglesia y Él dirige la iglesia. Cuando cada creyente permite que el Espíritu Santo se manifieste a través de su vida, la iglesia se fortalece y Cristo es exaltado. Cuando cada creyente permite que el Espíritu se manifieste a través de su vida, la iglesia se fortalece y Cristo es exaltado. Cuando cada creyente permite que el Espíritu Santo se manifieste a través de su vida, la iglesia se fortalece y Cristo es exaltado. Aplicación para hoy. Haz una pausa y ora con sinceridad. Espíritu Santo, muéstrame qué don quieres activar en mi vida para edificar a otros. Espíritu Santo, muéstrame qué don quieres activar en mi vida para edificar a otros. Disponte a escuchar, disponte a obedecer y disponte a servir. Tres cosas importantes. Disponte a escuchar, disponte a obedecer y disponte a servir, a servir. Los dones se descubren en la oración, se afinan en la práctica y se fortalecen en la comunidad. Los dones se descubren en la oración, se afirman en la práctica y se fortalecen en la comunidad. Preguntas para hoy. ¿Cómo he visto al Espíritu manifestarse en mi vida o en mi iglesia recientemente? ¿Tienes experiencia reciente de haber visto al Espíritu Santo manifestarse en tu vida o y en la iglesia? Es bueno que reflexiones sobre eso, porque si hace mucho que no tiene manifestación del Espíritu Santo en tu propia vida, o si hace mucho que no hay manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, entonces estamos de cuidado intensivo. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida diaria personal y en la iglesia. Estoy usando mis dones o los que sospecho que tengo para edificar a otros o los he dejado inactivos. Escondí mi talento por cualquier cosa que sea que lo haya escondido. Voy a tener problemas en darle cuenta al que me dio el talento. La pregunta adecuada aquí es, ¿estoy usando mis dones o los dones que pienso que tengo para edificar a otros? ¿Estás edificando a otros con el don que tienes? ¿Estás fortaleciendo la vida de otros con el don que Dios te ha dado? Es una pregunta interesante. ¿Qué actitudes necesito rendir a Cristo para que el Espíritu pueda manifestarse con mayor libertad en mí? ¿Qué actitudes necesito rendir a Cristo para que el Espíritu pueda manifestarse con mayor libertad en mí? Hay actitudes, hay conductas, hay comportamientos que debo entregar a Cristo para que Cristo se manifieste en mí. Si hay actitudes y conductas que debo entregar a Cristo para que Él se manifieste en mí, entonces debo ponerlas en la mano del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Ahí están las sugerencias para actividades en grupo, actividades en familia, actividades en células, de modo que use este material como usted crea que es conveniente para usted servir al Señor, para usted hacer el trabajo de la obra de Dios. Si le es útil para usarlo y aplicarlo en su iglesia, puede solicitármelo por internet. La gente que me conoce, que sabe mi dirección de correo electrónico, que sabe mi número de teléfono, que sabe mi WhatsApp, puede solicitarlo. En la iglesia puede conseguirlo impreso de manera física para usarlo en su casa, con sus grupos familiares, con su grupo de célula, si los tiene. Si este material es de bendición para tu vida y quieres compartirlo con otro porque cree que otro puede ser bendecido, entonces puedes compartirlo si es que tu vida ha sido bendecida con estas reflexiones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos, Señor y Dios, gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por los dones que da a cada creyente de manera particular, Señor, según lo que tú has determinado que cada uno puede ministrar en tu iglesia. Permite, Señor amado, que lo que hemos recibido de ti, Dios mío, lo usemos para provecho de tu obra, para edificación de tu iglesia, para bendición de cada creyente, Señor. Que usemos los talentos, los dones, las gracias que tú nos has dado, Señor amado, para ser instrumentos de bendición en tu casa, oh Dios. Bendice nuestras vidas. Si alguien todavía no ha identificado el don con el cual, Señor amado, tú quieres usarle, Señor amado, abre su mente, abre su corazón, abre su discernimiento a fin de que pueda encontrar en tu presencia, Señor, a través de la oración, ese don en el que tú quieres usarle. Y permite, Dios mío, que al momento de descubrir el don con el que tú quieres usarle en tu casa, ese don sea usado para edificación de tu iglesia.
Bendice a cada creyente. Quita, Señor, toda ambición personal, Señor amado, Padre Celestial, que puede llevarnos a usar de forma incorrecta los dones que tú nos das, y permite, Señor, que querramos ceñirnos al cumplimiento del propósito tuyo y de la misión de tu iglesia. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde, y si Dios lo permite, nos vemos mañana.